Hola, ¿cómo están? Acá Facundo otra vez. Vengo con mi segundo video para mi canal. Estoy muy contento porque el primero le estuvo yendo muy bien. La verdad que les agradezco el apoyo en las redes sociales y en el canal, dejando su like, sus comentarios y su follow en todos lados. Así que la verdad que lo agradezco mucho. Hoy vamos a traer el segundo video que es hablando de Boca. Vamos a hacer un video similar al que hicimos la otra vez con River. Vamos a hablar primero de los fichajes que han venido en esta ventana de transferencias y luego vamos a hablar de cómo juega el equipo de Russo, los jugadores que yo traería a Boca y cerraríamos con el 11 que creo yo que es el 11 ideal de Russo y con lo que a mí me gustaría ver en cancha. Sin mucha más dilación, vamos a arrancar. Bueno, ahora vamos a hablar de los tres jugadores que vinieron a este mercado invernal. Vamos en orden de llegadas. El primer jugador en llegar fue Marco Pellegrino, un jugador argentino proveniente del Milan, que hizo una carrera surgiendo de Platense, donde luego de unas buenas actuaciones en Platense emigró al viejo continente, al Milan, uno de los equipos más grandes de Italia, si no es el más grande. En el Milan no contó con minutos y al no contar con minutos buscó minutos en una salida a préstamo a la Salernitana, un equipo que peleaba la tabla baja de la Serie A, y al no salvarse volvió y luego de volver tiene su segunda salida a préstamo, ahora sí acá, Argentina, volvió a Independiente, donde alternó titularidades con suplencias, haciendo una muy buena dupla de central con Kevin Lo Mónaco. Yo de hecho creí que se iba a consolidar como la dupla central titular de Independiente, pero no se concretó debido a problemas que han tenido tal vez extrafutbolísticos, declaraciones que ha tenido el manager de Pellegrino diciendo nosotros no vinimos a ser suplentes de Lazo, veníamos del Milan, que capaz complicaron un poco su estadía en el club, pero bueno, hoy la verdad que ha vuelto al Milan y saliendo en su segunda salida a préstamo Huracán ha demostrado ser un grandísimo jugador. En Huracán creo que se ha visto los mejores minutos de Marco Pellegrino, haciendo una dupla central con Fabio Pereira, que quedó muy bien asentada en un Huracán que llegó a la final del torneo anterior perdiendo contra Platense. Y bueno, luego de esas buenas actuaciones, Boca se interesó en la ficha de Marco Pellegrino y lo compró de manera definitiva en 4 millones de dólares. Una cifra bastante cara, si se quiere, pero yo creo que ha sido bien. Es una buena incorporación. Pero en su primer momento, la verdad que debo decir que me chocó la situación de haber traído a Marco Pellegrino y voy a decir por qué. Marco Pellegrino me choca la llegada, ya que creía yo que hace 6 meses, en enero, cuando llega Ayrton Costa, y después de haber visto los minutos de Ayrton Costa, yo creía que Ayrton Costa se iba a consolidar como el central zurdo titular de Boca. Y traer otro central zurdo, sabiendo lo que implica que un central zurdo no puede jugar de marcador por derecha, sino que solo puede jugar de central por izquierda, y venir a competirle el puesto a un jugador que venía en muy buen nivel, me parecía raro o tal vez innecesario, no sé si raro, pero hoy la verdad que luego de los minutos que ha mostrado y los partidos que viene jugando Marco Pellegrino, creo que se ha sentado más que bien. Es un jugador argentino que mide 1,84, un buen portento físico, es un jugador que de arriba gana muchos duelos, es uno de los jugadores con más duelos ganados, tiene 73% de sus duelos ganados aéreos, y terrestre también es un jugador que gana mucho. Tal vez sus rasgos característicos son su salida con balón, tiene una salida prolija con balón y sin ser un central que aporte mucho gol, gana, como digo, en el área propia de cabeza. Y es un jugador que creo que le viene a servir. Hoy está lesionado Marco Pellegrino y yo creo que cuando vuelva Marco Pellegrino, Russo va a tener esos problemas lindos en el fútbol de ver si juega Marco Pellegrino o juega Ayrton Costa. Ahora vamos a continuar con el segundo jugador. Bueno, ahora continuaremos hablando del segundo jugador que vino en este periodo, que es Malcolm Braida, un jugador surgido de Instituto de Córdoba. Luego de Instituto pasó a Aldo Civi, donde tuvo unos buenos minutos. Él inició jugando de volante por izquierda y de extremo por izquierda, y así llegó de hecho a San Lorenzo como un jugador que jugaba de extremo, en el cual jugando de extremo no ha tenido unos buenos minutos en San Lorenzo. Incluso yo tengo el recuerdo de que cuando se hablaba de Braida se hablaba con un poco con odio, si se quiere, no se lo quería mucho en San Lorenzo.
cuando jugaba de extremo, se había murmullo en la cancha cuando la tocaba, no tenía unos buenos minutos hasta la llegada del gallego Insúa ya por el 2021 a San Lorenzo, donde hace la reconversión de Braida, haciéndolo pasar a jugar de carrilero izquierdo en esa línea de 5 defensores que jugaba San Lorenzo. Él era carrilero izquierdo y la verdad que ahí sí se han visto los mejores minutos de Braida. Es un jugador que tiene muy buen ataque, no tenía tanta presencia defensiva en San Lorenzo, pero la verdad que ha cumplido mucho. Y luego de haberlo tenido Russo en San Lorenzo, cuando él vino a Boca ahora en junio, se lo trajo al capitán de San Lorenzo en un valor de 1.8 millones de dólares, una cifra muy baja. La verdad le quedaba muy poco tiempo de contrato, por eso es un jugador que venía a sumar. Yo no entiendo todavía la posición en lo que lo ha probado Russo, por eso tengo acá solo en este caso el doble campo de calor para que comparen la situación. Brian San Lorenzo, como se ve acá, tiene el mayor pasaje de sus minutos jugando por izquierda y tirado a la raya, prácticamente como o sea, de lateral izquierdo, porque es lo que venía jugando en San Lorenzo de lateral izquierdo, y hoy en Boca sin tantos minutos, igualmente por eso no vemos tantos rojos, vemos minutos de jugando por interior, por derecha, de interior por izquierda, no ha jugado de lateral. Yo creo que de lateral sí no iba a jugar, pero viene a ser un buen suplente, pensé yo, porque Blanco es un buen jugador y está muy bien considerado por el técnico y está muy bien en su nivel, pero dije, bueno, viene a tal vez ya con Fabra y Sarachi, que no están siendo muy tenidos en cuenta, viene a ser el suplente y me parecía una buena idea. Pero luego de ver que no está jugando de lateral por izquierda, la verdad que me deja un poco desconcertado, porque ni siquiera jugaba de interno Braida. Entonces no estoy entendiendo, la verdad, todavía el rol que está teniendo este Braida en este Boca. Así que habrá que ver. Hoy la verdad que no ha contado con muchos minutos, no ha tenido muchos ingresos desde hace ya como 4 o 5 partidos. Y es una incógnita qué es lo que va a pasar con Braida de acá al futuro. Así que bueno, ahora vamos a continuar con el tercer jugador. Y aquí, bueno, vamos a continuar con el tercer jugador de esta ventana, el más resonante, el más importante, tal vez el mejor jugador del fútbol argentino hoy por hoy, Leandro Paredes, jugador habitué de la selección argentina. La verdad que un 5 con juego, con marca, la verdad, muy distinto. Es el distinto de Boca, es Leandro Paredes, que salió de Boca, tuvo varios préstamos pululando por Italia, donde tuvo grandes rendimientos en la Roma, y de ahí hace que lo compre el Zenit, donde estuvo una buena cantidad de tiempo en el Zenit jugando en el fútbol ruso, que no se entendía mucho por qué Paredes jugaba en el fútbol ruso, porque el nivel que tenía le sobraba para jugar en Europa. Y eso fue tiempo al tiempo, fue al Paris Saint-Germain, donde conformó un equipo con Neymar, Mbappé, jugando con Edison Cavani, hoy también compañero acá en Boca. La verdad que ha compartido plantel con muchísimos cracks. Y luego de la llegada de Pochettino, si no estoy mal, no ha contado con tantos minutos y ha hecho su pasaje a la Juventus, donde ha tenido también unos grandes rendimientos, jugando en una Juventus que no estaba en su mejor momento, pero él ha sumado bien y ha sumado desde lo suyo, un jugador que es campeón del mundo, siendo importante en conseguir el título, campeón de Copa América, de 2 Copas América, en 2021 siendo el 5 indiscutido, y en la del año pasado tal vez no teniendo el rodaje que a él le hubiera gustado, pero sí siendo una parte fundamental. Luego de este pasaje va a la Roma, donde a principio de año renueva el contrato con la Roma, firmando la cláusula Boca, que es por la que se dice que vino el jugador a Boca, que es 3,5 millones de dólares. Es una cláusula que solo regía para Boca, por la intención que tenía el jugador de volver al club que lo vio nacer y del cual él es hincha y súper reconocido hincha de Boca. Desde su llegada a Boca se nota con otro fútbol. Es un jugador que ya cuenta con 3 asistencias. Es un montón teniendo en cuenta que es un centrocampista, un 5. Al principio se lo criticaba que no jugaba tan cerca del área,
que iba y buscaba la pelota entre los defensores. Yo creo que hoy la dupla que ha hecho con Bataglia lo permite ir un poco más, porque Bataglia se encarga muchísimo más de la parte defensiva y él es un animal, tiene un pase filtrado, rompe líneas como si fuera un enganche. De hecho, en sus inicios él era un 10 clásico, pero tuvo una reconversión a 5, en la cual es lo que hoy está jugando de doble 5. La verdad que ha sumado minutos increíbles, es un jugador que si tiene que ganar de arriba, te gana de arriba, si tiene que ir a trabar, traba, saca con la cabeza las pelotas, como ya digo, asiste, solo le falta el gol que no va a tardar en venir. Es un jugador que tiene posibilidad de remate afuera del área, de adentro del área, llega bien. Y acá, como vemos, tenemos el campo de calor donde vemos los rojos en la mitad de la cancha, pero vemos que tiene pisadas allí por el área rival, por el área propia, haciendo quites. Acá prácticamente de central tiene mucho rojo. Es un jugador, la verdad, que viene a rendir de una manera espectacular. Y no vamos a hablar mucho más porque yo creo que ya todo el mundo conoce a Leandro Paredes. Viene a una edad increíble, ha firmado un contrato por 4 años, lo cual es un montón, y yo creo que los va a cumplir. Bueno, ahora vamos a hacer lo que hicimos con River, que es buscar hacer un scouting de jugadores que a mi parecer podrían llegar bien al equipo de Boca y se podrían asentar rápidamente. Yo creo que hoy lo que le falta a Boca es un central por derecha que tenga buen juego con los pies, que sea fuerte arriba y que sea un jugador seguro, o sea, que esté consolidado, que no sea una apuesta. Y vamos a tratar de no gastar un dinero muy, muy, muy grande, porque entendemos que hoy Boca, tal vez al no haber ido a las últimas dos copas internacionales, habiendo jugado Sudamericana y habiendo tenido una prematura eliminación el año pasado, tal vez ya ha gastado mucho dinero, por lo cual vamos a tratar de buscar jugadores de poco valor. Y arrancando por esto, vamos a arrancar con Sebastián Valdés, hoy central de Independiente, el cual ha surgido del ascenso, saliendo de los Andes, ha tenido un paso por Almagro y su paso consagratorio finalmente por Central Córdoba, donde salió campeón de esa Copa Argentina, él siendo el titular de estos centrales junto a Rivero. Acá él jugaba de central por derecha, hoy juega de central por izquierda Independiente, pero es un jugador que es diestro, entonces puede jugar de los dos lados, no tiene problema en los perfiles, y yo creo que es un jugador que, como he dicho, es muy seguro, es un jugador que siempre tiene un piso de 6 puntos y de ahí va todo para arriba. Es un jugador que es muy alto, mide 1,91, como dice acá la ficha, tiene 29 años, no es muy grande. ¿Cómo con la ficha? ¿Cómo con la ficha? Okay. Acá es un jugador, Sebastián Valdés, 1,91 m mide. Como hemos dicho, tiene su pierna hábil es el derecho, pero no tiene un problema con los perfiles, ya que maneja los dos perfiles. En Independiente juega de central por izquierda, pero en Central Córdoba juega de central por derecha, y yo creo que puede hacerlo, lo cumple de las dos posiciones, cumple de una gran manera. No es un jugador muy grande, tiene 29 años y tiene un contrato hasta diciembre del 27, o sea, tiene 2 años todavía de contrato, 2 años y medio. Llegó hace poco a Independiente, pero yo creo que si Boca va con una buena oferta que convenza a Independiente, puede tranquilamente hacerse con los servicios del central. El valor en Transfer Market indica 1,5 millones de dólares. Yo no creo que por ese dinero se pueda hacer una operación, pero sí creo que por un monto cercano a los 3 millones de dólares o 2,5 millones de dólares, tal vez, si algún jugador en préstamo, se pueda dar muy tranquilamente una operación. Y este jugador yo creo que a Boca le vendría como anillo al dedo, porque, como lo he dicho, siento que va a darle la cuota de experiencia de un guerrero, un jugador que no erra pases, porque tiene uno de los mejores pies del fútbol argentino, tampoco hace pases muy arriesgados, pero su porcentaje de acierto de pases es del 89%, lo cual es una barbaridad, y no es un central tampoco con mucho gol, pero sí va bien de arriba, como lo he dicho, por su gran estatura, y yo creo que es lo que le vendría muy bien a Di Lolo, un jugador con experiencia que lo pueda guiar y que pueda hacerle ese alternado, porque todavía no sabemos cómo va a rendir Di Lolo en los partidos importantes que Boca quiere y tiene que venir.
¿El campo de calor cómo es? El campo de calor, como lo indica acá, y yo lo que venía hablando es que Independiente juega de central por izquierda, por lo cual tiene claramente más marcado este sector que este. En Boca puede jugar acá también, hacer una buena dupla con Marco Pellegrino, creo yo, o con Ayrton Costa. Es un jugador que no pasa mucho al ataque, pero igual pasa, y cuando pasa, pasa bien. En el área tiene buena presencia, como vemos, llegando bien en los corners, conectando, y obviamente en su área es el área de él. Nadie es mejor que él en el área. Bueno, ahora vamos a continuar con el segundo central que a mí me parecería que podría encajar en Boca. Este tal vez no es muy conocido dentro del ambiente local, ya que no juega acá y nunca ha jugado en Argentina. Estamos hablando de Félix Torres, un jugador que hoy milita en el fútbol brasileño, en el Corinthians, donde no es titular de central, ya que tiene una dupla muy asentada el Corinthians, pero sí ha estado sumando minutos de lateral derecho. Tiene esa funcionalidad donde puede jugar de los dos lados. Es un jugador que ha debutado en el fútbol ecuatoriano, donde sus mejores niveles creo yo que se han visto en Santos Laguna, en Barcelona, Ecuador, y la temporada pasada en Corinthians ha sido el titular indiscutido, un central que también es habitué de la selección ecuatoriana. De hecho, a esta fecha FIFA está convocado por Becasese. Es un jugador que le permite a Becasese ponerlo de central, de lateral o incluso de lateral izquierdo. Ha jugado de los dos lados. Es un jugador que mide 1,87 m, tiene 28 años, por lo cual es un jugador con experiencia, pero con una buena edad para jugar en Boca. Es bueno de arriba, es un central con gol. Esta temporada todavía no lo ha podido demostrar, pero sí las temporadas anteriores ha hecho buenos goles. Tiene creo que 4 goles con la selección ecuatoriana, lo cual es un número altísimo para un jugador que no es titular en la selección ecuatoriana, pero sí es una pieza que entra prácticamente en todos los partidos. Está muy, muy bien tenido en cuenta por Becasese. Su pierna hábil es la diestra, como estoy diciendo, y bueno, también puede darle esa solución a Boca de que tal vez si se resfría Barinaga o pasa algo, él puede hacer una opción para el lateral derecho. Yo creo que tiene esa cuota de jugador ecuatoriano. Es físicamente muy grande, es muy fuerte. Es muy raro que este jugador pierda duelos. Sus pases no suelen ser lo mejor de este jugador, pero no se complica. Juega simple y juega bien, lo cual yo creo que va a ser bien en Boca, sobre todo teniendo en cuenta este Boca que no suele hacer transiciones con los centrales, con pelota en las salidas, sino que es más los mediocampistas lo que mueven la pelota. Yo creo que este jugador podría encajar y podría encajar muy bien. Bueno, y el mapa de calor, como lo vemos acá, en la temporada anterior lo vemos acá de central por derecha, e incluso ha jugado partidos de lateral, por eso se lo ve también muy en esta zona en rojo. Pero bueno, es un jugador que tiene el despliegue de jugar de central, acá lo vemos. No es un ávido pasador, obviamente, como son característicos los centrales que juegan de laterales. No pasa de la mejor manera, pero defensivamente es un gladiador, y yo creo que para jugar de central por derecha a Boca le vendría bien un jugador como Félix Torres. Bueno, ahora vamos a hablar de la última de las variantes que yo he seleccionado para este Boca. Es Johan Romaña, de San Lorenzo. Ya creo que varios lo conocen por acá. Es un jugador colombiano que mide 1,85 m, un portento físico impresionante, es gigante. Tiene 26 años, lo cual es muy joven, y tiene todavía tal vez 5 años más de buen fútbol. Y yo creo que lo más importante de esta situación es que el contrato tiene hasta el 31 de diciembre de 2026, por lo cual le queda 1 año y medio de contrato. Yo creo que, teniendo en cuenta las dificultades que está teniendo San Lorenzo en la parte económica, una buena venta como sería Johan Romaña no le vendría nada mal al club proveniente de Boedo. ¿Cuál es el problema que yo veo acá? El costo político que tendría vender a Johan Romaña, una de sus figuras y uno de sus capitanes, a Boca, cuál es uno de sus clubes tal vez con más pica, del cual se consideran clásicos. Pero bueno, hay que ver también la situación de los jugadores, porque el jugador puede presionar. Yo creo que si Boca va con el dinero, poco puede hacer San Lorenzo y poco puede hacer
el que quiera, porque la verdad que sería un buen ingreso de dinero y es un jugador que a Boca vendría espectacular. Es un animal, físicamente no pierde un duelo, sale con la pelota, no se complica, de arriba gana muy bien, sin ser altísimo, porque 1,85 m no es un jugador altísimo, pero tiene un portento físico tan grande y es tan vivo que no tenés manera de ganarle. Es rápido, por lo cual tampoco es que sea lento a pesar de su cuerpo gigante. Todavía no es jugador de la selección colombiana y yo creo que eso también lo podría tentar de ir a Boca. Y lo voy a decir por qué. Yo creo que en Boca se muestra, es un jugador que se va a mostrar. Y la selección colombiana no va a tardar en llamar a un jugador como Johan Romaña. Si, los centrales de Colombia yo creo que están bien, no son Johan Romaña, un tercer central sería increíble. Hoy en Boca, este jugador, si se asienta, como digo, puede estar 5 años más y seguir siendo titular. Es un jugador con cabeza, no se hace expulsar, no tiene expulsiones tontas, no se saca amarillas tontas. Yo creo que ahora en este campeonato está teniendo una merma en el nivel, pero es porque hay una merma general en el ambiente en San Lorenzo y yo creo que no le está favoreciendo mucho el estilo de juego de hoy de San Lorenzo, pero no va a tardar en levantar su nivel. Un jugador que surgió de Medellín, del Deportivo Independiente de Medellín, en Colombia, tuvo paso por el fútbol paraguayo en 2 clubes, en Guaraní y luego en Olimpia. En el medio pasó por la MLS con el Austin FC. Grandes pasajes en el Austin y en Olimpia sobre todo, que es lo que lo columpia a San Lorenzo, en el cual llegó a San Lorenzo sin ser un jugador de mucho renombre. Creo que llegó como una apuesta que salió muy bien, porque hoy Romaña es de los mejores centrales del fútbol argentino seguramente, y creo que se puede asentar muy bien en Boca, y es un jugador que grita Boca, Johan Romaña. Es muy bueno y como digo, creo que encajaría perfecto. Russo ya lo conoce, eso es un plus para él, para Russo también. Me sorprendió a mí cuando se hablaba de Gastón Hernández que no se hable de él, porque Gastón Hernández es un jugador que es muy propenso a lesionarse. Este tipo es de adamantium, no se lesiona nunca, le podés tirar un cascote en la pierna que te lo baja. No, la verdad que a mí me encanta Johan Romaña y me gustaría verlo con la camiseta de Boca, ¿por qué no? Bueno, acá como vemos el mapa de calor, tiene una proyección muy grande en el sector derecho, ya que juega de central por derecha. En el área también tiene los rojos más intensos. Es un jugador que gana muchos duelos en el área propia. En el área rival también gana de cabeza. No es su principal fuerte ganar en el área rival. No es un central tampoco con mucho gol, pero sí es un jugador que en la parte defensiva no hay muchos jugadores mejores que él. Tiene una cotización de $6 millones, pero como dije, debido a la duración del contrato y de la situación económica e institucional de San Lorenzo, yo creo que es un jugador que 6 millones no hay manera de que cueste, sino que costaría muchísimo menos, tal vez unos 3-4 millones de dólares. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar del once ideal de Russo, que creo que en base a lo que se ha visto en los últimos partidos y de lo que viene jugando y de lo que creo que el paladar de él va a terminar poniendo en cancha, estos son los jugadores que yo creo que van a terminar jugando. En el arco, Agustín Marchesín, un jugador que vino este año del fútbol europeo. No me parece, no es un arquero de mi paladar, me parece que es un arquero que tiene limitaciones y él se extralimita en sus limitaciones, como es su afán por todo el tiempo salir con la pelota en los pies, jugando tal vez no es lo que mejor se le dé, y yo creo que de hecho le ha jugado una mala pasada este fin de semana en cancha de Aldo Civi, donde termina lesionándose por querer salir jugando cuando no creo que sea algo que se lo pida a Russo, porque ya lo venía demostrando de antes cuando estuvo con Gago, que ya salía así, y yo creo que todavía no ha terminado en un error fatal para Boca, porque la verdad que ha tenido suerte, pero no sale bien jugando con los pies. No entiendo por qué lo hace, y sin importar igual que no sea de mi paladar, yo creo que es el arquero que va a jugar en Boca y es el arquero de Russo.
Así que bueno, no voy a hablar mucho más. Un arquero normal. No me parece que sea para Boca, tampoco me parece que sea el principal problema de Boca. Continuando por el lateral derecho, Juan Barinaga, el Colo Barinaga, que vino de Belgrano este año también, a principio de año. Un jugador que tiene una gran proyección, es joven. A mí la verdad que me gusta, no ha sumado tantos minutos. Yo creo que de momento le ha pesado la camiseta de Boca, no ha jugado como jugaba en Belgrano. En Belgrano tenía un nivel mucho más alto del que tiene hoy, pero es un jugador que es recuperable. Y hoy yo creo que es el 4 titular de Boca y bien merecido que sea el 4 titular de Boca. Vamos a continuar con el central derecho. Hoy Di Lolo. No, la verdad que voy a decirlo, yo pensé que no estaba preparado Di Lolo todavía para jugar en la primera de Boca, siendo el central titular de Boca. Sí me parecía que iba a ser un buen suplente, que iba a aportar desde lo que él, desde su lugar, iba a aportar bien, porque es un jugador que no se complica, es un jugador que juega sencillo y juega bien. Y la verdad que viene sumando unos muy buenos minutos. Contra Aldo Civi este fin de semana hace un gol de cabeza. Viene correcto su participación. No creo que esté, como digo, para ser el titular indiscutido, porque hay que verlo todavía a Di Lolo en un partido importante de Boca. Todavía no lo ha tenido, pero yo creo, desde lo que he visto, que se quedaría tal vez corto, pero la verdad viene bien, entonces va a jugar y no hay otro jugador que esté en esta posición para cubrir esta posición, así que yo creo que va a jugar por lo menos de acá a fin de año, va a ser el central titular. Luego por izquierda, acá pongo la duda, porque es lo que venía diciendo, que no sé quién jugará, si Pellegrino o Ayrton Costa. La verdad que la veo difícil. Yo creo que por lo que se ha hablado, Pellegrino sería el titular de principio, de movida por lo menos, y veremos, irán alternando igualmente. Son dos jugadores que vienen rindiendo bien y que cuando se ponen la camiseta de Boca, la verdad que lo dejan todo, y el hincha, yo creo que son bien considerados por el hincha los dos jugadores. El lateral izquierdo, Lautaro Blanco, el cual tal vez viene del año pasado, de su mejor año, completando muchísimas asistencias, pasando muy bien al ataque, defensivamente siendo seguro, donde claramente no es su principal faceta la defensiva, pero sí lo ha cumplido bien, y ofensivamente la verdad que es muy bueno. Vamos a continuar por el volante por derecha, Aguirre. Esta la verdad que se la tenemos que dar totalmente a Miguel Russo, ya que es un jugador que no venía jugando. Llegó también hace relativamente poco a Boca, y no estaba teniendo los minutos con Gago que tal vez se merecía, sino por las características que tenía, que necesitaba Boca que jugara. Y hoy yo creo que Aguirre es uno de los jugadores que más desequilibrio tiene en Boca. En Newell's tuvo buenos pasajes, y hoy en Boca la verdad que yo creo que es de lo mejor en ataque es Aguirre. Vamos a pasar por la mitad de la cancha. Vamos a hablar de hoy el 5 de Boca, que venía de ser central, pero con Russo empezó a jugar de mediocampista, y yo creo que es para lo que vino a jugar a Boca. Nunca fue central, sí fue en Mineiro, jugaba en una línea de 3, jugando de líbero. Nunca fue central por derecha, siempre fue un jugador de la mitad de la cancha, y yo creo que hoy Rodrigo Bataglia vino con la edad justa, con una experiencia y una jerarquía absoluta. Es un jugador muy alto, no pierde duelos, defensivamente, como digo, es un animal. Tiene gol, tiene su cuota de gol, donde hace mucho gol por su portante físico, gana muy bien en las áreas. Y creo que la verdad que en esta faceta de mediocampista defensivo le viene yendo muy bien a Boca y a él. Y después, bueno, qué decir, Paredes, ya lo hemos hablado, lo venimos hablando. Un crack en este equipo, la dupla Paredes-Bataglia creo que va a ser intocable, y es de lo mejorcito que hay en Boca, en la mitad de la cancha, creo. Y vamos a terminar con el que yo creo que va a terminar siendo titular, Carlos Palacios, el chileno, que se pagó una suma importante de dinero al principio de año. Un jugador que era la debilidad de Román, se hablaba. Es un jugador que tiene momentos de lucidez, y cuando tiene esos momentos de lucidez, la verdad que es un jugador impresionante. El otro día en Mar del Plata, el gol de Di Lolo, justamente que hablábamos antes, es recuperación de él y un centro de él muy bueno,
que creo, la verdad, que ha sido de lo mejorcito que ha demostrado Palacios ahora en este último tiempo, después de esos momentos que han tenido de tire y afloje entre la gente y Palacios, por lo que se rumoreaba de sus salidas y de lo que sería su comportamiento afuera de la cancha. Yo creo que está de a poco remediando esa relación. Vamos a pasar con el delantero, Miguel Merentiel, creo yo el mejor jugador del año de Boca, sin discusión alguna, un jugador que ha tenido mucho gol, que ha hecho goles en el Mundial de Clubes, le ha hecho un golazo al Bayern Múnich, viene a sumar buenos minutos. Yo creo que en el 4-4-2 que viene jugando Miguel Russo junto a Cavani, que es el segundo jugador que vamos a nombrar ahora, creo que es tal vez, no se lo ve muy cómodo, porque tal vez se ocupan los espacios que le gustaría ocupar a Merentiel. Creo yo que los mejores minutos de Merentiel han sido en el Mundial de Clubes, y en el Mundial de Clubes ha jugado de única referencia, y eso lo ha favorecido bastante a Miguel, y por eso creo yo que esta va a ser la dupla, porque es la que viene jugando y porque no creo que lo saque a Cavani, pero en caso de sacarlo a Cavani yo agregaría un mediocampista más tal vez, o un extremo, pero Merentiel no lo tocaría, y Cavani yo creo que no va a salir de momento, va a empezar a jugar menos, pero no va a salir del equipo. Y ahora bueno, vamos a pasar a hablar desde lo que sería el análisis táctico de cómo juega el equipo de Russo. Bueno, acá vamos a empezar a hablar, como ya lo habíamos dicho, de la salida, del análisis táctico del equipo de Boca, de Russo, y ahora vamos a analizar cuando Boca sale en largo. Vamos a ver cómo se posicionan. Normalmente el pelotazo lo tira Marchesín, y al que busca siempre es a Cavani. Esta jugada justo es muy particular porque no suelen estar así de apilados los jugadores, no suele estar Palacios principalmente acá, sino suele estar Merentiel, y se posicionan los 4 jugadores en un bloque medio. Bataglia y Paredes se ponen con una distancia bastante relativa, donde Bataglia se ve como es el 5 posicional y Paredes es más un 5 de juego, y siempre se lo trata de buscar a Cavani, como digo, para tratar de que la peine y generar alguna jugada o que la baje. Pero en este caso, bueno, contra Independiente de Rivadavia, esta es una foto del partido contra Independiente de Rivadavia, Cavani gana esta pelota y le queda a Aguirre, que es este jugador que está acá. Pero bueno, como vemos, no tiene mucho más que eso, siempre lo buscan a Cavani, que es el jugador más alto y es el jugador que mejor va de arriba de los delanteros de Boca. Ahora vamos a continuar. Perdón, me confundí. Vamos a continuar con cuando sale por abajo Boca, que esto capaz sí es lo más interesante, que es lo que ya creo que anticipé algo, que es que no suelen llevar la pelota, no suelen conducir los centrales la salida de Boca, sino que es más bien que depende del lado que salgan. Si salen con Pellegrino, baja Paredes a buscar la pelota y Paredes es el que conduce la transición. Y en caso de que sea por derecha con Di Lolo, el que baja a buscar la pelota es Bataglia. Y los laterales suelen tener una amplitud bastante grande. Blanco pasa mucho más que Barinaga, pero pasan los dos y pasan bien. En este caso yo creo que es una buena opción, teniendo en cuenta que tal vez, para no complicarse, los equipos rusos se caracterizan por no tener o tratar de no tener errores tan bobos. Dársela al 5 y que el 5 salga me parece que es una buena opción. Continuando por las transiciones ofensivas. En esta transición ofensiva, Carlos Palacios es el que conduce la jugada. Acá se lo ve a Cavani por atrás de la línea de la pelota, por lo que no va a llegar muy posiblemente a esta transición, a este contraataque que se ve. Los jugadores que suelen llevar la pelota suelen ser o Merentiel o Palacios. Aguirre también suele llevar la pelota, pero más no por el medio. Merentiel sí suele agarrarla por el medio. Aguirre es bien extremo, pegado a la raya. Y lo que buscan acá es el desequilibrio. Acá yo voy a avisar lo que pasa en esta jugada. Palacios trata de tirar el pelotazo para Merentiel, que no tiene muy buen efecto, porque la corta acá el jugador de Independiente de Rivadavia. Pero lo que digo es que lo que busca son transiciones ofensivas rápidas, directas y fuertes. Tratar de ser efectivos es lo que yo creo que busca Russo, y contundentes sobre todo. Van a ver que no, en las transiciones van a despegar todos los jugadores. De hecho acá abajo, que se corta la imagen, pero por acá abajo más o menos, es donde está Blanco, que también ha pasado
porque salen realmente con una velocidad increíble. Eso después, si quieren, pueden verlo cuando vuelvan a ver a Boca. Vean cómo pasan los laterales y los extremos, cómo van al pique totalmente para tratar de llegar con mucha gente al área. Acá las transiciones defensivas, como vemos, acá se cierran los centrales, buscan una amplitud muy baja, tratando de meter los jugadores adentro del área propia. Y acá lo que vemos es el relevo que hace Carlos Palacios cuando sube Blanco, que es lo que veníamos hablando, que es un jugador que tiene mucho despliegue ofensivo. Entonces Carlos Palacios es el jugador que en esta ocasión le tocó hacer el relevo, pero si no lo suele hacer o Bataglia o Paredes, que hoy la verdad que quedaron lejos. Esto quedaron lejos porque es luego de un córner esta jugada, por eso quedan así, por eso lo vemos a Paredes tan lejos de donde está la pelota, porque él es el pateador. Entonces vemos como están volviendo todos los jugadores, pero suelen replegarse bastante los jugadores de Boca en las transiciones defensivas, tratando de cortar lo más rápido posible. Acá igualmente creo que ha quedado muy desbalanceado, porque acá hay 3 jugadores de Independiente Rivadavia para un solo jugador de Boca, y este que entra por el medio. Entonces acá se le va a ser muy difícil a Palacios marcar esta jugada, también teniendo en cuenta que Palacios no es un jugador que se caracterice por ser un gran defensor, sino más por su faceta ofensiva. Entonces yo creo que esta no recuerdo cómo terminó, sé que no terminó en gol, pero estas jugadas no creo que le haya gustado a Russo, pero son la manera, es representativa. Suele ser Blanco por Palacios, y suelen estar los mediocampistas de Boca deberían estar en esta parte, que son lo que suele hacer el equipo de Russo. Y acá vamos a ver otra de la presión en salida. Lo que suele hacer la presión en salida, ponen una línea de 3 volantes más adelantados, y el que sale a buscar al que sale con la pelota siempre es Merentiel, nunca es Cavani, porque Merentiel tiene una presión mucho más intensa que Cavani, una velocidad mucho más alta también para llegar a esas jugadas, y puede hacer Merentiel el desgaste que Cavani ya no puede hacer. Entonces Cavani se para tal vez de 10, Palacios se tira a la izquierda haciendo un volante por izquierda, Aguirre como siempre de extremo por derecha, y Merentiel va a buscar el jugador, que en este caso está yendo a buscar el arquero, que es el que sale en esta jugada. Pero Merentiel es un jugador muy intenso de presionar. De hecho, por ejemplo, ha tenido presiones con mucho éxito, y es un jugador que siempre te va a sacar algo por sus características, y esta presión creo que es muy acertada para las características de los jugadores que tiene Boca, porque lo esperan acá, entonces no se regalan del todo, porque ustedes imagínense si Cavani también fuera a presionar esta jugada, quedaría muy libre la mitad de la cancha. Acá no se ven los mediocampistas de Boca, por lo que podemos dar a entender que están lejos de la jugada, porque los mediocampistas de Boca en salida suelen clavarse en la mitad de la cancha, no van mucho más adelante. Incluso si salen en largo, retroceden unos pasos para atrás, estando prácticamente muy cerca entre centrales. Entonces no hay un bloque bajo en la presión de Boca, pero esta yo creo que es la manera acertada, y lo hace bien Boca para cuando salen por abajo los jugadores del equipo rival. Bueno, y ahora vamos a ver el 11 que a mí me gustaría ver en Boca, que creo yo que podría ir bien, y voy a dar los argumentos de por qué me gustaría ver este 11 a mí en Boca. Vamos a empezar en el arco. Marchesín, como lo he dicho antes, no es un arquero que me fascine, tampoco me parece que sea un mal arquero, está ahí. Marchesín o Bray creo que no hay tanta diferencia. Bray es un arquero joven que le podría venir bien un poco de rodaje en algunos partidos. Yo creo que esta lesión de Marchesín ahora, si le dan minutos a Bray, y si no es que llega Marchesín a recuperarse luego de la fecha FIFA, creo que le van a venir bien al jugador muy joven de Boca, que Boca hizo una apuesta muy grande por él, yéndolo a buscar al ascenso. Yo creo que podrían ir intercalando y podría ir bien. De lateral por derecha yo acá pongo Barinaga y Gorosito. ¿Por qué? Y voy a decir por qué. Barinaga creo que ha cumplido con lo justo en Boca, no ha demostrado un nivel muy grande, pero creo que ha sido correcto, y yo pongo acá a Dylan Gorosito. Dylan Gorosito es un jugador que se lo ha visto en el Mundial Sub-17 del año pasado, teniendo convocatorias también en la selección argentina Sub-20.
sumando buenos minutos siendo el lateral derecho titular de esa selección. Yo, ¿por qué pondría a Dylan Gorosito? Por lo siguiente. Advíncula ya me parece que tiene una edad y creo que el ciclo de Advíncula en Boca está más que terminado por grandes momentos donde ha quedado pegado. Yo creo que ya no está en el nivel que estaba antes. Entonces yo ya medio que lo descartamos, y luego Lucas Blondel, el cual llegó hace un año a Boca, lo ha borrado. El Russo no será el paladar del Russo, no sé bien por qué, la verdad lo ha borrado, pero teniendo en cuenta que no es alternativa, yo mostraría a Dylan Gorosito para el fútbol local, por lo menos para probarlo. Ha debutado también hace un año Dylan Gorosito en Boca. Yo no entiendo por qué no ha sumado más minutos, teniendo en cuenta que es una posición donde Boca necesita jugadores. ¿Por qué no ha tenido más minutos? Me gustaría verlo para ver cómo está. Está también convocado para el Mundial Sub-20, si no estoy mal, con la Argentina, así que creo que es también un buen momento para verlo. Si no lo tenés muy visto, si lo perdiste en la reserva u otras cosas, yo le daría una oportunidad por lo menos para ver qué es lo que hay y ver si no es que hay que salir a buscar un lateral derecho ahora a fin de año. La dupla defensiva, yo creo que no va a jugar otro porque no hay otro jugador que no sea Di Lolo, así que va a jugar Di Lolo. Yo pongo Pellegrino y Ayrton Costa porque siento, como lo vengo diciendo, que tienen un nivel muy parejo y muy correcto ambos. Entonces no me voy a extender mucho más. Cualquiera de los dos creo que va a estar bien. Esta dupla defensiva va a salir bien. Y creo que también un punto bueno para Russo es que creo que todos van viendo cómo la dupla defensiva y cómo el 11 de a poco va saliendo de memoria. Por izquierda, obviamente, Lautaro Blanco. No me parece que Frank Fabra le compita bien. Fabra igualmente a mí la verdad particularmente me gusta. Entiendo que los hinchas de Boca y desde el mundo Boca lo vean con un poco de distancia por también errores que ha quedado marcado. Entonces yo creo que va a ser Blanco. Ayrton Costa, que tal vez le pueda competir el puesto, no me parece que tengan características similares. Va a jugar, para mí, en mi equipo me gustaría ver a Lautaro Blanco. El doble 5, acá con Bataglia y con Paredes, que es lo que viene mostrando acá el buen equipo de Miguel Ángel Russo. Y yo sumaría un tercer volante, que yo creo que esto es muy importante. Creo que le daría un mejor juego al equipo de Boca, que sería Milton Delgado. No entiendo por qué ha salido del equipo del 11 titular Milton Delgado, no entiendo por qué tiene tan pocos minutos Milton Delgado. Me parece que es un jugador que ha mostrado muchas cosas y muchas cosas positivas. Yo creo que la presencia de Paredes y de Bataglia le van a solucionar un montón de problemas que tal vez él tenía de jugar de único 5 con Gago. Hoy creo que está muy bien acompañado y va a estar muy refugiado en estos dos jugadores. Va a crecer mucho, yo creo, Milton Delgado con ellos dos, y me gustaría verlo en una línea de 3 volantes, verlo por izquierda, por derecha. Creo que me daría bastante igual, creo que a él también le daría igual, pero yo pararía esta línea de 3 volantes. Por derecha, Brian Aguirre, creo que, como lo vengo diciendo, es el jugador que está para jugar, viene demostrando buenos niveles y es el que debería jugar, sin mucho más, explosivo, buen 1 contra 1. Me parece que es el que tiene que jugar. De única punta, Miguel Merentiel. Lo que vine diciendo, yo creo que lo he notado mucho más cómodo a Merentiel cuando ha jugado solo que cuando ha estado con compañía. Siento que tapa los espacios. Este equipo, creo que al tener más jugadores en la mitad de la cancha y jugadores de juego como son Paredes y Delgado, va a tener chances que antes no tenía, y por eso tal vez se diluía un poco la presencia de Merentiel en los partidos cuando Boca no llegaba, porque al estar de única punta tenía que recorrer y hacer la presión de todos los jugadores solo, sin que le llegara la pelota, porque la pelota no le llegaba, porque Boca no generaba juego. Hoy yo creo que con esta mitad de la cancha tranquilamente puede generar buenas ocasiones para el atacante de Boca. Por izquierda, yo acá pongo a Velasco, no pongo a Carlos Palacios. En mi equipo no juega Carlos Palacios, jugadores que le faltan el respeto a la institución. Yo no los tendría en cuenta. Eso es lo que voy a decir, sea verdad, sea mentira, no lo sé, pero ante la duda yo lo dejo afuera. Velasco creo que es un jugador a recuperar, viene mostrando buenos minutos, es un jugador que se invirtió mucha plata también, entonces yo creo que habría que verlo, dar unas oportunidades más ahora que se le dio el gol, que yo creo que es una mochila que tenía y que le pesaba horrores hacer un gol. Ahora que hizo el gol, yo lo que haría
sería ponerlo. Se me terminó cortando el audio, tuve un problema para compaginar el audio con lo que quedaba de video, pero básicamente ya había terminado de decir todo, así que voy a hacer la despedida. Muchas gracias si vieron hasta acá, gracias por el apoyo, reitero mi agradecimiento por el apoyo que me estuvieron dando en mi comienzo en este canal. Estoy la verdad muy contento y bueno, esto es algo que me gustaría seguir. Cuéntenme por favor en los comentarios qué les pareció el video, si opinan distinto, para generar un debate y si les gustaría una sugerencia para el próximo video y así yo poder seguir con este camino. Bueno, muchas gracias a todos y les mando un abrazo.